En el capítulo de conciencia tenemos que tener en cuenta que los actores, para lograr que el abordaje del conflicto sea operativo, requiere que los mismos tengan conciencia de que están en una relación de conflicto con un otro, que persiguen metas y objetivos. Para obtener esas metas y objetivos van a utilizar los llamados recursos de poder, como hemos señalado en audios anteriores. Es decir, que a nivel operativo esto marcaría, digamos, el fin de un abordaje de la estática del conflicto, y para ingresar a una fase dinámica, es decir, ver el conflicto en su pleno desarrollo, es a través precisamente del poder, de acuerdo a la cantidad de recursos de poder que los actores van a poner al servicio de obtener esas metas y objetivos. Vamos a adentrarnos en el campo de la intensidad de la conducta conflictiva, es decir, el mayor o menor incremento de conflictividad, donde se dan técnicamente los fenómenos de escalada y desescalada, es decir, incremento y disminución respectivamente. Esa conducta, como señalamos previamente, va a reconocer o va a permitir observar ciertas variables, es decir, ciertos aspectos o partes que forman la conducta o de las cuales la conducta está compuesta, dependiendo del nivel de conciencia al que las partes o los actores respondan, y finalmente podríamos decir de acuerdo al motivo, a la razón que impulsa o impulsó esa interacción conflictiva, y por ende podremos hablar de dimensiones de la conducta en el capítulo pertinente de las variables de la conducta conflictiva y el concepto de poder. Antes de comenzar con la importancia de la conciencia y los diferentes escenarios que ofrece esta temática, tenemos que recordar siempre las siguientes claves. Básicamente, el recorrido teórico, las palabras fuerza, podríamos decir que son conductas, relación social e interacción. Por lo tanto, las claves de interpretación tienen que ver con reconocer que el conflicto es un fenómeno social y no una patología, que siempre será dinámico, porque la estática, en verdad, la perspectiva de la estática del conflicto se utiliza únicamente como una suerte de recurso pedagógico para mostrar las partes constitutivas del conflicto. Actores, por supuesto, son todos los que están implicados en el campo conflictivo. Al hablar de conciencia, entonces, dicho lo anterior, vamos a tener que diferenciar dos conceptos que están claramente unidos. Podríamos decir que uno es la antesala del otro. Para eso vamos a tener que distinguir entre percepción y conciencia del conflicto por parte de los actores. La percepción significaría el contenido con que acceden a nuestro intelecto, podríamos decir, datos que pertenecen a la realidad externa. La conciencia, en cambio, lo que hace es mencionar o referirse a el producto de un acto intelectual, la comprensión o decodificación de aquellos estímulos que ingresan a través de mis sentidos.
ese acto intelectual es el que permite que un actor admita que se encuentra frente a otro actor en una relación donde ambos tienen objetivos incompatibles o creen tener objetivos incompatibles. Esta diferencia no es menor a la hora de hablar de la conciencia del conflicto, porque independientemente de que exista un conflicto, es decir, independientemente de que exista incompatibilidad de objetivos o de que no exista en el mundo real, la sola creencia por una falla en el flujo de la comunicación, por una serie de malos entendidos o errores de interpretación, pueden llevar a creer que existe un conflicto cuando en realidad no lo hay y generar resistencia por parte de uno de los actores a encontrar soluciones o llevar al actor a una postura defensiva y hostil que podría a futuro generar un conflicto real. Esta falta de conciencia por parte de alguno de los actores o de todos los actores nos va a dificultar la gestión del conflicto. Tenemos que tener en cuenta entonces que el rol de el administrador o gestor de conflictos también va a estar centrado en concientizar a las partes respecto de la existencia o no existencia de un conflicto. En el caso, como decíamos, de tener la percepción de esa incompatibilidad de objetivos, pero no tener conciencia de estar en conflicto, puede mencionarse, por ejemplo, el caso de que alguien cree que su pretensión no está jurídicamente prohibida. Este tipo de situaciones se generan por esta llamada estructura normativa del pensamiento a la que nos referimos previamente, donde la consecuencia directa que va a tener lugar será que la persona que razone o reflexione de esta manera va a creer que no está en conflicto con el otro porque no se considera obligado a satisfacer esa pretensión ajena y va a interpretar las acciones, los actos, conductas de ese otro actor no de forma conflictiva, sino de otra manera, lo cual representa un riesgo porque las acciones, posiblemente las conductas del actor que es consciente del conflicto, van a ser cada vez más intensas para poder mostrar o comunicar el mensaje, es decir, para poder hacer entender al otro que existe un conflicto. Eso va a implicar un despliegue progresivo de recursos cada vez más intenso. Habíamos hablado previamente y habíamos mostrado cómo el hecho de que exista un ordenamiento jurídico determinado va a clasificar o a dividir al universo de los conflictos o de los enfrentamientos posibles que puedan tener lugar entre las personas entre, podríamos decir, las conductas reguladas y las conductas no reguladas. A nivel de las conductas no reguladas, existen o se van a desarrollar relaciones sociales permitidas que pueden tener esos objetivos incompatibles y por ese motivo es que van a resultar conflictivas, van a ser relaciones de conflicto. Por eso cuando uno se enfoca o transita por la lógica
de los conflictos de lo permitido versus lo permitido, como señala Entelman, comienza a entender la dificultad que implica que una persona pueda entender que alguien que no tiene obligación respecto de otro esté en conflicto con él a pesar de no existir obligación. ¿Por qué se produce esto? Precisamente porque utilizamos una lógica del derecho-obligación correlativa solamente pensando o haciendo hincapié en los conflictos jurídicos y no en los conflictos de toda índole. Para trabajar el elemento de la conciencia, poder detectar el nivel de comprensión de los actores, vamos a tener que realizar una serie de operaciones a las que nos vamos a referir de inmediato. Deberíamos preguntarnos, en principio, si para que exista un conflicto en una relación social o para que una relación sea una relación social, sea una relación de conflicto, hace falta que los miembros que tienen esas metas incompatibles sean conscientes de esa incompatibilidad. O podríamos decir, ¿habrá conflicto sin que los actores estén conscientes de ello? Son preguntas que nos llevan a crear o diseñar una serie de escenarios posibles donde, dependiendo del nivel de conciencia de los actores, la intervención del operador de conflictos tendrá determinadas características que se van a adecuar a esos escenarios posibles. Básicamente podríamos decir que a nivel de filosofía del derecho, al momento del análisis del conflicto o de los problemas como objeto de conocimiento, objeto de estudio, diversas teorías van a tener en cuenta o van a considerar que la conciencia que las partes tengan del conflicto es el elemento esencial per se. Quiere decir que si faltara la conciencia, no existiría el conflicto. Vamos a observar diferentes posiciones porque la pregunta radica en si existe o no conflicto en la medida en que exista o no conciencia del mismo. Con lo cual, podemos citar otro tipo de posturas donde algunos autores observan al conflicto, al fenómeno conflicto, de manera objetiva, es decir, el conflicto existirá indefectiblemente, independientemente de que pueda ser advertido por alguno de sus participantes, es decir, independientemente de que uno de los actores o ambos actores sean conscientes de su existencia objetiva. En este caso estamos ante posiciones diametralmente opuestas. Una posición que de alguna manera nos remite a aspectos de la conciencia, aspectos, si se quiere, más cercanos al idealismo, y otra postura más cercana podríamos decir, a la corriente del realismo. Al día de hoy, al momento de observar estas concepciones filosóficas contrapuestas, no se ha logrado sortear esta suerte de antinomia o de dicotomía en cuanto a el realismo versus
el idealismo en el pensamiento filosófico. Esto nos presenta una dificultad para acordar si existe conflicto en el caso de que no haya conciencia, y ese es el factor subjetivo que define su existencia, o si objetivamente existirá conflicto independientemente de que las partes sean conscientes. Es decir, para esta situación vamos a tener que pensar, por un lado, que la idea realista de que el mundo existe y que fue constituido independientemente de la voluntad del ser humano, va a tener de alguna forma que poder ir en consonancia, aunque resulte irreconciliable, con la tesis idealista en cuanto a que el conocimiento del ser humano, el conocimiento del hombre, es el que constituye al mundo como objeto de ese conocimiento. Es decir, partimos de teorías o concepciones absolutamente opuestas, pero la dificultad del elemento de la conciencia, las complejidades que presenta, nos llevan a la necesidad de establecer una suerte de zona intermedia, es decir, una suerte de combinación entre factores objetivos y subjetivos. Mencionando a determinados autores que hacen referencia a la diferencia entre la conciencia subjetiva de los actores y la incompatibilidad de metas, puede resultar difícil distinguir o pensar en términos de conceptos como conflictos subjetivos y conflictos objetivos, que continúan señalando una dualidad que parece irreconciliable. Esa incompatibilidad subjetiva de metas podría pensarse entonces como simplemente una suerte de creencia que se da a nivel de la conciencia interna, un sentimiento, si se quiere, a nivel afectivo. En las antípodas tendríamos una, podríamos decir, incompatibilidad objetiva de metas que puede ser demostrada. Ante esta dificultad, podríamos decir, teórica, existe una clasificación que, por un lado, distingue la característica de las situaciones objetivas, podríamos decir, y en este sentido entiende que las relaciones entre los actores, por un lado, y por otro, la creencia de esos actores sobre la índole de esas situaciones objetivas permite clasificar a esas relaciones en dos grandes grupos, en el grupo de relaciones conflictivas y no conflictivas. ¿Qué quiere decir esto entonces? El método que se va a tomar aquí para el análisis de la conciencia es, por un lado, distinguir las situaciones objetivas y, por el otro lado, la creencia de los actores respecto de esas situaciones objetivas. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Teniendo en cuenta que vamos a pensar en términos de la existencia objetiva del conflicto o la ausencia de conflicto, es decir, su no existencia objetiva. Y por otro lado,
la creencia subjetiva de los actores en cuanto a pensar que existe el conflicto o que no existe, independientemente de que en el mundo exterior haya conflicto o no lo haya. Es decir, que las situaciones que pueden darse básicamente son que ambos actores crean que hay una relación de conflicto. Pueden creer, en el ámbito de la subjetividad, que ambos crean que la relación no es de conflicto. Y puede haber una divergencia donde uno de ellos crea que está ante una relación de conflicto y el otro crea que no está ante una relación de conflicto. A través de estos tres escenarios es que se van a dar una serie de situaciones diferentes que pueden sistematizarse en un cuadro, como pueden observar en el cuadro de doble entrada, en el punto 401 de la página 92 del libro, donde tenemos, podríamos decir, dos variables. Una variable objetiva es la situación objetiva. Partimos, podríamos decir, de una cuestión axiomática, es algo que no se discute y se da por sentado. Es decir, ¿habrá conflicto o no habrá conflicto? En el ámbito de la situación objetiva, vale a decir que existe conflicto o no existe conflicto. Respecto de lo que las partes creen acerca de esa situación objetiva, es decir, las partes pueden creer, independientemente de que haya conflicto o de que no haya conflicto en el mundo exterior, una serie de cuestiones, es decir, pueden darse una serie de creencias. Teniendo en cuenta la situación objetiva, ambas partes pueden creer que existe un conflicto cuando en el mundo exterior sí lo hay. Una de las partes, como decíamos, puede creer que existe un conflicto y la otra creer que no, cuando sí lo hay, es decir, la situación objetiva es conflictiva, y puede suceder que ninguna de las partes crea que existe un conflicto, habiendo en el mundo real una situación objetiva donde se puede identificar un conflicto, es decir, se puede realizar el rastreo y la comprobación empírica de la existencia de un conflicto. Contrariamente, en el ámbito de la situación objetiva, es decir, en el ámbito de la existencia o inexistencia del conflicto, podemos estar ante un escenario de falta de conflicto, es decir, de no conflicto. No hay una situación conflictiva, pero sin embargo hay una creencia errónea al respecto. ¿Qué podría ocurrir aquí? Que si bien en el mundo real, es decir, en la situación objetiva, no hay conflicto, por alguna razón, supongamos un malentendido en la comunicación, diferentes culturas que atribuyen valores, podríamos decir, muy lejanos en algunos casos al momento de juzgar o valorar determinadas acciones y su significado. Entonces, en ese contexto de ausencia de conflicto, podría ocurrir que ambas partes creyeran, no obstante, que estamos ante un conflicto aunque no lo haya. Otra de las posibilidades, bajo la situación o el escenario objetivo
donde no existe conflicto, podría tener que ver o podría darse el caso de que una de las partes cree que hay conflicto y la otra no, teniendo en cuenta que no existe el conflicto. Es decir, nuevamente estamos ante una situación de falla en la comunicación, interpretaciones erróneas, diferentes motivos, el no sentirse obligado, por ejemplo, ante un problema y no considerar que ese problema constituye un conflicto. Y la última situación dentro de las 6 situaciones posibles, teniendo en cuenta un contexto objetivo de ausencia de conflicto, es decir, de una situación no conflictiva, es que ninguna de las partes crea que existe un conflicto. No hay conflicto en el mundo real y ninguna de las partes cree que hay conflicto. La situación que menos problemas nos acarrea es la situación número 6, donde no existe el conflicto en el mundo real y ninguna de las partes cree que hay un conflicto. Es decir, que si no hay una situación conflictiva y ninguna de las partes cree que existe el conflicto, no necesitamos concientizar a ninguna de ellas. Es decir, esta situación en realidad no reviste un interés para la conflictología en términos teóricos. En el caso de la situación 1, es decir, cuando estamos ante una situación objetiva de conflicto, es decir, que en el mundo exterior existe un conflicto, ambas partes creen que existe entre ellas un conflicto y hay objetivos incompatibles. Evidentemente no es necesario concientizar a las partes explicándoles que están en un conflicto, precisamente porque ambas son conscientes, con lo cual no es necesario que las partes comprendan la calidad o el tipo de problemática al cual están enfrentados. En el caso de las situaciones 2 y 3, es decir, cuando una de las partes cree estar en conflicto y la otra cree que no existe conflicto, sabemos que en el mundo real puede existir o no existir el conflicto. Y al mismo tiempo, una parte creer que existe y la otra creer que no hay conflicto. Por eso combinamos la situación objetiva, material de la existencia del conflicto con la creencia o ausencia de creencia respecto de esa existencia o de esa situación objetiva. Entonces, en las situaciones 2 y en las situaciones 3 donde hay conflicto y una de las partes no lo advierte, o podríamos decir ambas no lo advierten, es indispensable que el operador de conflictos concientice a las partes haciéndolas ver que están ante un problema. El primer paso para la resolución de un conflicto es ser consciente de que se está ante una situación problemática, ante un conflicto en ciernes, cuya intensidad debe tratar de reducirse o contenerse. La importancia entonces de estos procesos de concientizar a las partes tiene que ver en que nos resultaría difícil poder generar conductas que nos permitan una resolución satisfactoria si yo no realizo actos que tiendan a crear en el actor que todavía no fue consciente del conflicto la convicción de que está inmerso en ese conflicto. Es decir,
no solamente se trata de persuadir o de convencer con explicaciones donde uno intenta mostrarle al otro la incompatibilidad objetiva de esas metas o de esos objetivos. Suele resultar dificultoso que nuestro oponente o el actor con el cual conflictuamos pueda ser consciente, es decir, llevar al nivel de su conciencia el hecho de que está ante un conflicto. Muchas veces nosotros desarrollamos mecanismos de negación para protegernos, para quizás desligarnos de responsabilidades. Y en esos casos es donde resulta indispensable llevar a cabo conductas que muestren que es evidente una determinada situación, es decir, se va a hacer necesario, va a resultar necesario llevar a cabo conductas que hagan evidente para ese actor que no cree en su percepción, es decir, que no cree que haya conflicto, ¿cuál es la situación real que está ocurriendo? Cuando el oponente o el propio actor toma conciencia del conflicto, eso permite desarrollar técnicas para poder resolverlo, es decir, es el comienzo de la posibilidad de resolver un conflicto. Si la persona con quien yo conflictúo no reconoce que ha generado un conflicto, que es responsable de una situación que debe reparar, va a resultar difícil abrir el camino hacia una negociación. Por eso la importancia de poder concientizar en todas las situaciones donde existen, podríamos decir, nulos niveles de conciencia respecto del conflicto. Es por eso entonces, volviendo al cuadro que clarifica de forma muy pedagógica la combinación de las variables subjetivas y objetivas, ¿cómo deberá operar quien administra el conflicto? ¿Cómo deberá gestionar el operador de conflictos las problemáticas que se vayan presentando? Uno de los ejemplos que Entelman menciona tiene que ver con las situaciones gremiales determinadas situaciones de conflicto que tal vez previamente no eran asumidas como situaciones de conflicto. ¿Qué significa esto? Existe en la realidad un conflicto, un descontento, pero desde el lado de la conciencia eran otras razones. Podemos contextualizar una situación pensando, por ejemplo, en épocas donde las condiciones de trabajo eran insalubres en términos objetivos, lo cual generaba descontento y conflicto, pero al no existir una regulación laboral vinculada a seguridad e higiene en el trabajo, esa problemática y ese reclamo no era pensado como conflicto por el hecho de que las empresas o las industrias no se sentían obligadas jurídicamente a implementar mecanismos de protección y de mejora en la calidad de la actividad laboral. De existir una normativa,
se estaría quebrantando la ley. Ahora, este desconocimiento o esta ausencia o falta de conciencia reviste de muchos riesgos. Si tomamos el ejemplo nuevamente de reclamos podríamos decir en el marco de las relaciones laborales, podríamos decir que cuando no se concientiza a una de las partes respecto de la existencia de un conflicto, los problemas pueden escalar a niveles incontrolables. En este caso, por ejemplo, podríamos citar ejemplos donde ante la falta de conciencia por parte del sector industrial, los obreros podrían llegar a llevar a cabo acciones de mayor y mayor intensidad, acciones, podríamos decir, dañinas o con resultados no deseados, resultados trágicos a través de la protesta cada vez más intensa, finalizando quizás en un contexto de violencia, con lo cual no deja de ser importante el concientizar respecto de la existencia de un problema independientemente de que no exista una obligación legal. Tenemos que tener en cuenta entonces que a mayor celeridad en concientizar a las partes, mayores posibilidades tendrán los operadores de conflictos para desarrollar metodologías de intervención y metodologías de prevención. ¿Por qué decimos esto? Porque a nivel histórico, desde una perspectiva histórica, si lo vemos de esa manera, en cuanto a cómo observamos la evolución del problema, lo que podemos distinguir es que cuando el conflicto existe, más temprano o más tarde, las partes van a desarrollar métodos o conductas cada vez más intensas, podríamos decir con mayor impacto, para hacer consciente a la otra parte a los fines de encontrar una solución. Esto significa que lo que se busca, en definitiva, es que los oponentes reconozcan el carácter de interlocutor de ese otro que reclama, demanda o interpela, de modo tal de no ser, podríamos decir, invisibilizado. Es importante también tener en cuenta que un reconocimiento tardío, es decir, una toma de conciencia tardía, extemporánea, como decíamos anteriormente, nos expone al riesgo de que los actores que aún no son considerados interlocutores o cuyos reclamos no son considerados o no son pensados como un conflicto a resolver, lleven a cabo actos cada vez más intensos, es decir, vayan aumentando el nivel de intensidad en su comportamiento. Esto es muy frecuente, suele ser frecuente en el ámbito de los conflictos laborales, por ejemplo, como casos de huelgas o trabajo a reglamento, es decir, de una situación quizás de posibilidad de huelga ante la falta o ante el no reconocimiento a cierto sector de una planta industrial como interlocutores, ello podría derivar en una huelga efectiva
con una duración determinada y posteriormente en una huelga por tiempo indeterminado, si es que no se le brinda la calidad de interlocutor a ese otro que está interpelando y exigiendo el cumplimiento de una obligación. Podríamos decir que en el caso de los conflictos laborales existen ya legislaciones que son claramente detallistas y no dejan lugar a oscuridades normativas, con lo cual en ese caso podríamos hablar de verdaderas obligaciones correlativas. Ahora, si esto lo llevamos a otras épocas, donde, como decíamos, no existían normativas tan profusas de protección laboral, muchas de estas demandas, de estos reclamos por parte de los trabajadores, seguramente no iban a ser leídos en clave de conflicto por la ausencia de una exigencia legal, lo que no evitaba y lo que no iba a evitar que aumentara la intensidad y el conflicto recrudeciera, y podríamos recordar muchos ejemplos con desenlaces trágicos en esa situación de falta de conciencia respecto de estas problemáticas. Con esto podemos darnos cuenta de lo fundamental que resulta poder visibilizar la existencia de una problemática, porque independientemente de la conciencia que se tenga, si objetivamente existe un conflicto, ese conflicto va a transitar, si se quiere, por canales subterráneos hasta que en algún momento irrumpa de forma mucho más intensa. Y de no existir el conflicto, es decir, objetivamente el conflicto no existe, pero hay una creencia errónea por parte de ambos o por parte de uno de los actores, eso va a generar distorsiones y cortocircuitos en la relación entre los actores. Con lo cual también es necesario concientizarlos respecto de la ausencia de conflicto, porque si yo como operadora no concientizo a los actores, seguramente de esa ausencia de conflicto, pero con una creencia errónea, donde ambos o uno de ellos cree que existe un conflicto, podríamos pasar realmente a que esa imaginación, es decir, aquello que yo imagino, se transforme en algo real y devenga en un conflicto real de suma gravedad. Por eso debo ser, como operador de conflictos, sumamente cuidadoso al momento de intervenir. Y la forma más eficaz de intervenir en estas situaciones es la identificación temprana del conflicto, aplicando estos criterios objetivos y analizando el nivel de conciencia de las partes para saber si la percepción que tienen de esos estímulos, es decir, de toda esa información que ingresa a través de los sentidos, deviene en el siguiente paso lógico, que es la comprensión o la decodificación de esa información para ser leída en clave de conflicto. Porque caso contrario, como decíamos, ¿no? Que realice el actor que está en conflicto conmigo, aunque yo no sepa parte del conflicto, puede llegar a dañarme en algún momento la existencia de ese conflicto y puede encontrarme desprevenida y sin herramientas de respuesta y sin una estrategia de protección o, si se quiere, de contraofensiva, que me podría poner en una situación de peligro a mi propia integridad física, a mi patrimonio, a la integridad de seres queridos.
Es decir, la conciencia aleja diferentes tipos de riesgo, no solo permite, es el paso inicial para resolver el conflicto, sino que también nos protege para que podamos saber si estamos frente a una persona que se siente en conflicto con nosotros. Porque desde el momento en que nosotros somos conscientes de esa situación, tenemos la opción de desactivar el conflicto, si es que existe, intentar desactivarlo o responder de manera más intensa, con recursos mucho más poderosos, y si no existe el conflicto, poder esclarecerlo, es decir, poder mejorar la comunicación, clarificar toda duda, para evitar que la persona que tiene una, podríamos decir, opinión errónea, una comprensión equivocada, modifique sus conductas, porque en definitiva no hay problema alguno, no hay conflicto alguno. Si nosotros no intervenimos, no accionamos, sea para evitar el conflicto o para demostrar que no existe, siempre vamos a estar corriendo un riesgo. El riesgo de no tener los recursos efectivos de respuesta defensiva si es que hay un conflicto. Y si no lo hay, también correremos el riesgo de que las conductas del otro actor que cree que tiene un conflicto conmigo o que yo tengo un conflicto con él, sean cada vez más hostiles y pongan en riesgo bienes y todo aquello que resulta de valor para mí, incluido, como decíamos, la integridad física, la vida de la persona, con lo cual no es un tema menor, sino que es uno de los ejes centrales de la teoría del conflicto. El poder detectar si las personas comprenden que están frente a un conflicto o si creen estar frente a un conflicto cuando en realidad se trata de, podríamos decir, un mero fantasma, una cuestión infundada, porque el conflicto no existe. Pero eso no impide la hostilidad, es decir, la confusión en la comunicación, la mala interpretación genera episodios muchas veces de violencia y hostilidad. Por eso es importante concientizar en todo momento sobre la existencia o la ausencia del conflicto para poder maniobrarlo de una manera o de otra, sea pacificando, sea con una estrategia más aguerrida, sea con una estrategia preventiva para evitar daños mayores, pero en definitiva se vuelve imperativo intervenir, sea como terceros, operadores, o si somos actores en un conflicto, intentar por diferentes medios que el otro actor que quiere conflictuar conmigo o que imagina, que en su mente imagina que está conflictuando conmigo, comprenda que en realidad está distorsionando la realidad. Y esa es una situación que se da muy frecuentemente, en especial en estos tiempos de crispaciones, donde las personas deben ser muy cuidadosas con sus palabras para no generar malos entendidos y que no ocurran reacciones desmedidas, como señalamos en el primer audio, en el cual decíamos que la función final de la teoría del conflicto es precisamente prevenir la violencia y garantizar la paz social. Hoy más que nunca, cuando podremos decir que la palabra, en definitiva, perdió valor simbólico. Y si la palabra pierde valor simbólico, estamos salteando un paso, es decir, nos falta la fase del razonamiento, porque de aquello que percibimos o llega a nuestro
organismo, a nuestros sentidos, se genera una emoción determinada y de esa emoción pasamos al acto. Y muchas veces los actos suelen ser conductas o implicar conductas agresivas, como por ejemplo en situaciones de discusiones por problemas de tránsito, en situaciones de grandes concentraciones de personas en un mismo sitio donde el espacio es reducido. Es decir, que al haber perdido la palabra ese valor simbólico, tenemos un elemento que opera como agravante, porque vamos muchas veces a presenciar situaciones donde se omite la fase del razonamiento, es decir, esa emoción que puede generarme una acción que para mí representa algo negativo, es decir, una mala acción por parte del otro, puede generarme una emoción negativa, pero a través de la palabra y del razonamiento puedo de alguna manera canalizar esa emoción de una forma más constructiva que no me ponga en riesgo ni ponga en riesgo al otro. Si la palabra entonces pierde ese valor simbólico, está faltando un eslabón en esa cadena, en esa serie de procesos que parten, digamos, del mundo exterior ingresando a través de los sentidos mediante la percepción, que necesitan ser reflexionados y comprendidos en el ámbito de la conciencia para luego generar una determinada conducta. Fíjense entonces, tomen en consideración cuán importante es poder identificar los niveles de conciencia de las partes, en especial en momentos de crisis, donde suele, podríamos decir, aflorar una suerte de instinto de supervivencia o sensaciones generalizadas de temor e inseguridad que logran que de alguna manera los individuos se replieguen en sí mismos y no sean tan abiertos al diálogo, al debate y a la discusión en el mejor de los sentidos. Posiblemente estos sean momentos donde afloren mayor cantidad de conflictos, sea porque los conflictos no son bien canalizados y no son comprendidos. En el caso, por ejemplo, de el brote de coronavirus, de COVID-19, que está asolando a los diferentes países, si las autoridades no tienen en cuenta diferentes factores de vulnerabilidad que multiplican el riesgo y el nivel o la posibilidad de desborde social, hay una falta de conciencia respecto de un conflicto en ciernes. Y ante esa falta de conciencia o ante esa falta de respuesta, posiblemente puedan desencadenarse episodios de conmoción social, conflictos de diversa índole, violencia institucional, con lo cual la situación que estamos atravesando creo que nos resulta de suma utilidad para poder aplicar estos diferentes escenarios. No se trata solamente de cumplir con las normativas vigentes respecto a la sanidad y a las políticas públicas en salud, sino también poder comprender otro tipo de problemáticas que están vinculadas, es decir, que están asociadas a el conflicto, si se quiere, en torno a la vulnerabilidad, a los reclamos y demandas de ciertos sectores que se sienten en una situación de mayor desprotección. Ignorar o no darle la entidad, por así decirlo, de interlocutor a determinadas franjas de población implica o conlleva un riesgo muy alto.
en este tipo de situaciones críticas, porque ante cuadros extremos de conmoción o de catástrofe, estadísticamente las personas suelen reaccionar de forma caótica sin tener en cuenta los sistemas normativos y los programas preventivos o programas de contención. Una vez que se traspasa ese límite y el temor y el miedo domina porque aflora ese instinto de supervivencia, resulta casi imposible contener el caos. Por eso me parecía interesante mencionar este cuadro de situación, esta crisis que estamos atravesando, por varios motivos que luego veremos a lo largo de diferentes ejercicios y a través de videos que plantean esta situación de brote epidémico en términos de conflictos. Es decir, detrás o sosteniendo el brote y propagación de esa enfermedad, puede haber una lectura también en clave de conflictos, si se quiere, conflictos comerciales, conflictos de poder, conflictos de rivalidad territorial, conflictos geopolíticos, conflictos que en algún punto se exacerban, se exasperan porque son de larga data debido, por ejemplo, a las condiciones materiales deficitarias de ciertos sectores de nuestra población, sumado a la necesidad, por ejemplo, de modificar un contexto económico adverso y de recesión mundial, con lo cual esta breve descripción, el planteo de una situación problemática, me lleva a generar una suerte de red conceptual donde podemos hablar en términos de conflictos vinculados o de un factor disparador de un conflicto que tiene diferentes dimensiones. En ese sentido vamos a ver diferentes enfoques porque, como habíamos reflexionado en una de las clases, podríamos pensar en términos, si quisiéramos hacer una suerte de gráfico, recurriendo a los llamados diagramas de Venn, donde hay áreas que se intersectan, están conectadas por tener elementos en común, hay áreas específicas de cada problemática, con lo cual en realidad al pensar en términos de conflicto, podría asociarlo a la imagen de los diagramas de Venn o a una imagen, si se quiere, de conflicto en racimo, es decir, un conflicto, si se quiere, de larga data que potencia otras problemáticas. Es decir, estableciendo, si se quiere, una relación lógica de causa y efecto para poder determinar temporalmente cuál es el conflicto que yo quiero abordar, su causa, su origen, o si ese conflicto es consecuencia de una causa anterior que también constituyó un conflicto interpartes.